Bueno, esto es uno de los más bonitos para mí, ventilación mecánica en pacientes pediátricos y neonatos. Ok, la ventilación mecánica, vamos a repasar algunos conceptos básicos que ya conocen, ya hemos visto, ¿verdad? Pero que es importante repasarlos. Ventilación mecánica, que es un método de soporte vital asistido utilizado clínicamente en el deterioro de la función ventilatoria y respiratoria, mejorando la oxigenación. Indicaciones: mantener el intercambio de gases, mejorando la ventilación alveolar, impidiendo así que haya periodos de apnea y la hipoventilación, y tiene como objetivo mejorar la ventilación. Mejorar también la oxigenación arterial, evitando la presencia de cianosis, evitando que haya hipoxemia, y tiene como objetivo evitar la hipoxia tisular. Entonces aquí también hay que recordar que el término hipoxemia es muy diferente al término hipoxia. Hipoxemia, que llega a ser la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Hipoxia, que es una disminución, más bien la entrega de oxígeno a nivel tisular, a nivel de tejido. Okay, lo que buscamos es esto que se ve en la pantalla, ¿verdad? Que haya una adecuada ventilación, con una adecuada perfusión y por ende un mejor intercambio gaseoso. Como indicaciones, sustituir el trabajo respiratorio con un incremento del WOP, que esto, si no se resuelve, nos puede llevar a un agotamiento de la musculatura pulmonar. También la función inadecuada de la bomba respiratoria, como alteraciones musculares, y bueno, en pacientes que tengan parálisis cerebral infantil. Efectos sistémicos, al igual que en pacientes adultos, los efectos sistémicos se comportan igual en niños. Están los efectos pulmonares, ¿verdad? Que en sus complicaciones podemos generar volutrauma, podemos generar atelectrauma, biotrauma y barotrauma, que son términos que ya hemos visto anteriormente. Los efectos hemodinámicos, como la disminución del retorno venoso, el aumento de la resistencia vascular pulmonar, con disminución del gasto cardíaco, que esto se da por compresión de estructuras, ¿verdad? Al aplicar una presión positiva, entonces se afecta a nivel hemodinámico, y efectos renales por una disminución del flujo sanguíneo, con retención de agua y de sodio y pérdida de potasio. En ventilación mecánica convencional tenemos distintos modos ventilatorios, como los que hemos visto también y hemos repasado, que son los modos controlados, que como ventajas, este modo controlado no necesita el esfuerzo del paciente y elimina lo que es el gasto energético, ¿verdad? Al disminuir el trabajo respiratorio del paciente, entonces se elimina este gasto energético. Tiene como desventajas la sincronía, el tema de las alarmas y monitoreo que vienen por default, y eso nosotros tenemos que reajustarlo, y que a largo plazo puede producir atrofia muscular. Están los modos asistivos, que como ventajas tienen, estos puede detectar el esfuerzo del paciente, hay una pequeña interacción del paciente con el ventilador, y como desventajas, si este esfuerzo es insuficiente, entonces es muy difícil se pueda ventilar, y algo muy importante es que hay que evitar el autociclado para que no se generen asincronías. Y los modos ventilatorios espontáneos, las ventajas, dentro de esas ventajas está el soporte en fase inspiratoria, que es un modo que es ciclado flujo dependiente, y como desventajas que dependen del esfuerzo inspiratorio del paciente. Si el paciente no hace ningún esfuerzo, entonces este modo no va a ser útil. Ok, aquí tenemos algunos modos, como hemos visto, que pueden ser por presión o por volumen. Entre los modos por presión encontramos modos controlados por presión, CMV y IMV, modos ventilación mandatoria intermitente sincronizada por presión, modos asistidos controlados, tubo PAP, B-level, modos espontáneos o CPAP, que se ventilan por presión.
En comparación a los de volumen, que tenemos CMV por volumen, SIMV por volumen, los modos duales como el controlado por volumen, regulado por presión, el BC Plus y el APV, que son modos que se controlan por volumen. El ACV y el APRV, que también son por volumen. La programación de parámetros, esto tiene requisitos, y es que debemos recordar que antes de conectar al paciente debemos tener calibrado el ventilador mecánico y el ajuste de parámetros ventilatorios. Posterior a la conexión, entonces debemos prefijar las alarmas. Entonces, ¿cómo vamos a ir programando los parámetros? Con respecto a la frecuencia respiratoria, este va a depender de la edad del paciente. Si no tiene ninguna patología respiratoria, entonces esos son algunos valores normales según la edad. Entonces, en neonatos se puede programar una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto, en lactantes de 30 a 40, en niños de 20 a 30 y bueno, en adolescentes de 12 respiraciones por minuto, muy similar a los adultos. En pacientes con problemas de distensibilidad, si está muy reducida, como enfermedades restrictivas, entonces pueden requerir frecuencias respiratorias más altas. Y en pacientes con aumento de la resistencia a la vía aérea, como enfermedades obstructivas, pacientes que hagan un broncoespasmo, requieren de frecuencias respiratorias más bajas para alargar el tiempo exhalatorio. Esa fue una pregunta que hicieron ayer y bueno, ahí está la respuesta. Tiempo inspiratorio. Los tiempos cortos, al aumentar la velocidad del flujo de gas, incrementan la resistencia a la vía aérea. En las modalidades por volumen puede aumentar la presión pico generando paro-trauma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los tiempos inspiratorios largos reducen la velocidad del flujo de gas, reduce la resistencia a la vía aérea y mejora la distribución del gas en el pulmón. Y me hicieron como una preguntita. Ahí al final vamos a responder esa preguntita, ¿está bien? Para no atrasarnos. Ok, vamos con la relación IE. En pacientes sin patología respiratoria se ajusta de forma que el último sea el doble que el primero. ¿Qué quiere decir? Una relación IE de 1 a 2. En patologías obstructivas se puede requerir alargar la relación IE de 1 a 3 y en patologías restrictivas se puede acortar la relación IE de 1 a 1 o más. El PIP en pacientes sin patología pulmonar se puede utilizar un valor de PIP inicial de 4 a 5 centímetros de agua. En patologías parenquimatosas se pueden programar valores más altos para mantener el máximo número de alvéolos abiertos y mejorar así la oxigenación. La sensibilidad o trigger es el dispositivo que permite que se abra la válvula inspiratoria cuando lo demanda el paciente. Debe programarse en modalidades de ventilación asistidas, soportadas o espontáneas, y esas existen de dos tipos, de flujo y de presión. Entonces, por flujo, cuando ponemos una sensibilidad por flujo, hay que tener en cuenta esto, que el trigger por flujo requiere menos esfuerzo por parte del paciente que la sensibilidad por presión. La sensibilidad por presión se programa de -2 a -3, de -3 a -5 centímetros de agua. El flujo se programa de 2 a 3 litros por minuto. Ok, en una sensibilidad, cuando ponemos una sensibilidad por flujo, va a ser más fácil para el paciente poder activar el ventilador, ya que lo que hace es que moviliza un poco de flujo que está circundante en el circuito. Entonces, al movilizar esa cantidad, 2-3 litros por minuto, el ventilador lo detecta y lo asiste. Por presión, el paciente va a requerir un poco más de esfuerzo para poder alcanzar ese disparo. ¿Okay? Entonces,
va a tener que hacer un esfuerzo que alcance un umbral de -3 o -5 según lo programado, esto por debajo del PIB que se programó. Entonces va a ser más esfuerzo y si lo logra, si lo alcanza, el ventilador lo asiste, de lo contrario no va a funcionar, no lo va a asistir. Entonces, por eso es que en pacientes neonatales, pacientes pediátricos, es mejor colocar una sensibilidad por flujo, ya que ellos tienen que hacer menos esfuerzo. Hay que tener precaución con el autociclado por el flujo turbulento, ya que nos va a generar asincronías y digamos que eso inclusive lo podemos provocar nosotros moviendo el circuito, pueden haber secreciones, pueden haber agua que inclusive se acumula en el circuito que origine el autociclado. El volumen corriente se programa en modalidades por volumen. Neonatos se programa de 3 a 5 cc por kilogramo de peso, en pediátricos de 4 a 6 cc por kilo y en niños más grandes de 6 a 8 cc por kilogramo. La presión control, que es la máxima presión alcanzada en la vía aérea al introducir el aire durante la inspiración. Es un parámetro que se mantiene constante durante toda la fase inspiratoria, pero no ocurre así en los modos por volumen. En los modos por volumen la presión es variable. Se suele programar de 15 a 20 centímetros de agua en lactantes, de 20 a 25. La presión soporte, que es una ventilación por presión que ayuda al paciente en las respiraciones espontáneas. Suele programarse inicialmente con un 75% de la presión control programada y en caso de ventilación por volumen o ventilación dual con la referencia a la presión inspiratoria pico. Entonces así se programa la presión soporte. Están los modos ventilatorios duales, que son modos que combinan los beneficios del control por volumen con los del control por presión, y ayer lo mencionamos, ¿verdad? Se asegura un volumen minuto y se ajusta el flujo inspiratorio a las demandas del paciente, se protege el pulmón de altas presiones. Entonces se programa un volumen objetivo, pero también se programa un límite de alarma de presión. Entonces el ventilador lo que hace es que le entra una cantidad de volumen, o mete una cantidad de volumen que era programada, pero a costas de una presión mínima, ¿ok? Sin sobrepasar la presión límite que nosotros programamos, ¿ok? Como parámetros está el volumen asegurado por presión por soporte y está el volumen controlado por volumen y regulado por presión, ventilación con presión adaptativa, el autoflow, el BC Plus y el volumen garantizado. En neonatos no hay un modo dual como tal, en algunos ventiladores no existe. Sin embargo, hay una opción adicional a la ventilación, en la ventilación controlada por volumen, que se llama volumen garantizado y consiste prácticamente en eso. Se entrega o garantiza la entrega de un volumen, pero ajusta un nivel de presión límite. ¿Qué beneficios tiene? Que garantiza la entrega de un volumen corriente mínimo, a no ser que se establezca un umbral de alarma de presión demasiado bajo. Entonces, si nosotros programamos ese umbral de presión o ese límite de alarma de presión bajo, entonces no se logra el objetivo de entregar ese volumen, ya que el momento en que llega y alcanza esa presión, entonces se acorta la ventilación. Tiene menores presiones inspiratorias que un modo por volumen convencional. ¿Qué debemos programar entonces? Volumen objetivo, límite de presión, una frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, FI2 y PIB. Ok, el destete o el weaning en estos pacientes. Bueno, conocemos que es el proceso mediante el cual ocurre la transferencia gradual del trabajo respiratorio realizado por el ventilador mecánico al paciente. Generalmente en pacientes que se encuentran por más de 48 horas con soporte ventilatorio. Debemos establecer unas condiciones necesarias, ¿verdad? Generalmente como la baja demanda de oxígeno, que haya baja demanda ventilatoria, que hemodinámicamente el paciente esté estable, que tenga un estado neurológico óptimo y que haya un transporte de oxígeno normal. Condiciones respiratorias, que el paciente realice un volumen tidal mayor a 5 cc por kilogramo de peso,
frecuencias respiratorias, menos de 30 respiraciones por minuto en pediatría y menos de 60 respiraciones por minuto en neonatos. Presiones arteriales de oxígeno mayores a 60 milímetros de mercurio con una FiO2 de 40% y pH mayores a 7,35. Que el paciente esté realizando esfuerzos respiratorios con reflejos toxígenos espontáneos y que haya un aumento en el CO2 en comparación a los que podría tener en ventilación mecánica. Ok, hablemos un poco también de alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia. Y bueno, esa se refiere a la ventilación mecánica que usa frecuencias respiratorias mayores a 150 respiraciones por minuto con ventilaciones, con volúmenes tidales menores que los volúmenes del espacio muerto. Que este tipo de ventilación ya se usa como un recurso más avanzado cuando la ventilación convencional no es tan efectiva. Voy a hacer una pausa aquí, chicos, si me lo permiten, para poder eliminar el ruido ambiente. Entonces voy a pausar la presentación. Ahí me disculpan y ya vuelvo. Listo, chicos, ahí me disculpan. Una situación ahí de karaoke a los alrededores, yo no sé si lograban escuchar algo. Pero bueno, para mí era un distractor. Ok, continuando con el tema, entonces la ventilación de alta frecuencia llega a ser como una opción ventilatoria un poco más avanzada cuando ya la ventilación mecánica convencional no nos resulta. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay de la ventilación de alta frecuencia con la ventilación mecánica convencional? Y es que, bueno, ventilación mecánica convencional, la insuflación pulmonar es cíclica. En comparación a la ventilación de alta frecuencia, la insuflación es constante con respiraciones de bajo volumen corriente. En la ventilación convencional, para eliminar el CO2 es necesario variar desde un volumen pulmonar pequeño a un volumen pulmonar mayor, algo diferente a lo que sucede en ventilación de alta frecuencia, donde los parámetros que se llegan a modificar para poder eliminar el CO2 son la amplitud y los hertz, y ahora vamos a ver un poco más de eso. La ventilación de alta frecuencia, mantener una presión media de la vía aérea constante elimina la necesidad de grandes fluctuaciones de presión y de volumen corriente que se requieren durante la ventilación mecánica convencional. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo en la ventilación mecánica convencional, en la fase inspiratoria, hay unidades alveolares que se distienden, sin embargo, en la fase exhalatoria llegan y tienden al colapso. Sin embargo, en la ventilación con alta frecuencia oscilatoria, en la inspiración tenemos alvéolos abiertos y en la fase exhalatoria podemos ver cómo esos alvéolos se mantienen abiertos, no hay tanta diferencia. Ok, la meta es lograr un reclutamiento o una capacidad residual funcional adecuada y evitar las grandes fluctuaciones de presión. Entonces, como podemos ver aquí en ventilación convencional, se abre una fase de apertura donde va a ingresar un volumen y posterior la fase
de cierre donde llega un valor de PIB. Entonces, todo esto de acá es donde se concentra un volumen, ¿verdad?, de gas inspirado en una ventilación. Pero podemos ver que en ventilación de alta frecuencia tenemos una presión media de la vía aérea que es constante, ¿verdad? Y sobre esa presión se van a generar volúmenes constantes también, ¿verdad? Con frecuencias respiratorias altas y los volúmenes son pequeños. ¿Qué beneficios tienen? Menores variaciones de presión y volumen pulmonar, permite el uso de una mayor presión media de la vía aérea, mejora la oxigenación con menos paro, trauma y volutrauma y mejora las sobrevidas del paciente disminuyendo los requerimientos de la terapia con ECMO. Indicaciones en pacientes neonatales, una enfermedad de membrana hialina, una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, un síndrome de aspiración de meconio, que con este síndrome se puede comportar como un patrón obstructivo, un patrón restrictivo por la presencia de meconio, tanto en la vía aérea como en el espacio alveolar. Que hay una hernia diafragmática congénita y en pacientes con escape aéreo. Paciente pediátrico, daño alveolar difuso, pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, paciente con enfermedad pulmonar restrictiva y en paciente con enfermedad pulmonar obstructiva o bronquiolitis. Esas son las indicaciones. Los protocolos sugieren iniciar ventilación de alta frecuencia oscilatoria como se resumen en los siguientes puntos. ¿Okay? FiOs al 100%, presión media de la vía aérea entre 5 y 8 centímetros de agua por sobre la utilizada en ventilación mecánica convencional. Entonces, en ventilación mecánica teníamos una presión media de la vía aérea, que esta va a llegar a ser un parámetro de monitoreo. Si la tenemos en 13, por ejemplo, entonces vamos a colocarla en 18 en alta frecuencia. Un delta P o una amplitud 15 o 20 puntos por encima de la presión media de la vía aérea para lograr una vibración torácica hasta el ombligo en los pacientes lactantes y recién nacidos y lograr una vibración hasta el muslo en niños y adolescentes. El porcentaje de tiempo inspiratorio se programa al 33% o tasa de flujo de 20 a 30 litros por minuto hasta los 20 kilos y 30 y 40 litros por minuto entre los 20 y 40 kilos. Ok, esa es la indicación, ese cuadro, esa tabla es la indicación de la programación de Hertz según el peso del paciente, donde si vemos que tenemos un peso menos de 10 kilos, se programa una frecuencia en Hertz de 10 a 15 Hertz en pacientes de 10 a 20 kilos, se usan de 8 a 10 Hertz y 21 kilos a 30 kilos de 6 a 8 Hertz y mayor de 30 kilos 6 Hertz. Hay que recordar que un Hertz representa o es equivalente a 60 respiraciones por minuto. Ok, ante situaciones que podemos encontrar de hipercapnia, hipoxemia, hiperinsuflación atelectasias, ¿qué cambios podemos hacer en la ventilación de alta frecuencia cuando se presentan esas situaciones? Entonces, en caso de que haya hipercapnia, se aumenta la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud es el desplazamiento del pistón o que el pistón hace de arriba hacia abajo para meter y sacar el aire. Entonces, si aumentamos esa amplitud, vamos a aumentar ese desplazamiento, por tanto, vamos a meter y sacar más aire del que teníamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, o se aumenta la amplitud o también se puede disminuir los hertz, que a diferencia de la ventilación mecánica convencional, cuando tenemos un caso de hipercapnia, usualmente, ¿qué solemos hacer? Aumentar la frecuencia respiratoria. Pero en ventilación de alta frecuencia lo que hacemos más bien es bajar la frecuencia respiratoria, o sea, bajar los hertz. ¿Por qué? Porque los hertz más bien es la cantidad de veces que nosotros le decimos al pistón que se desplace. Si disminuimos los hertz, entonces esa frecuencia de desplazamiento se hace más larga. Entonces habrá mayor volumen que vamos a meter y vamos a sacar y por ende va a haber un lavado de CO2.
¿Ok? En casos de hipoxemia se aumenta la presión media de la vía aérea, o se puede aumentar también la amplitud o dejándose igual, pero también podemos aumentar el FiO2. Ante eventos de hiperinsuflación, podemos disminuir la presión media de la vía aérea, podemos disminuir la amplitud o mantenerla igual, y en caso de que haya atelectasias, podemos aumentar el FiO2. Un proceso de deshabituación de la ventilación de alta frecuencia. Se inicia con una FiO2 mínimo hasta 0.6, luego disminución de la presión media de la vía aérea hasta por debajo o igual a la de inicio que teníamos en ventilación de alta frecuencia. Se puede deshabituar a ventilación mecánica convencional, que es lo más habitual, lo usual, lo que realmente se hace, o en el mejor de los casos, se puede deshabituar directamente a CPAP. En la ventilación convencional, los parámetros deben acercarse a los que se tenían en ventilación de alta frecuencia y se van disminuyendo gradualmente para posteriormente pasar al paciente en CPAP. Entonces es como un equilibrio, ¿verdad? Como una balanza. También importante el monitoreo, ambos, tanto hemodinámico como ventilatorio. Y el hemodinámico, vigilar lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación, que esté por encima de 92%, ¿verdad? También la presión arterial sanguínea, y en los ventilatorios, los parámetros de monitoreo, como hemos visto anteriormente. Terapias asociadas a la ventilación mecánica de alta frecuencia. Está el óxido nítrico. Ese es un dibujo de uno de los monitores de óxido nítrico que tenemos en una de las unidades hospitalarias aquí en Costa Rica. Está es un poco antiguo, un poco viejito, pero funciona. Es utilizado en paciente con hipertensión pulmonar, ya que si sabemos bien, recordamos bien, el óxido nítrico es un vasodilatador pulmonar selectivo. Entonces nos ayuda a mejorar la perfusión pulmonar y por ende va a haber un mejor contacto alveolo capilar, y esto mejora el intercambio gaseoso, indicado en hipoxemia severa que no responde a cambios ventilatorios, y va a tener mayor respuesta con el uso de ventilación de alta frecuencia. Entonces, muy pocas veces he visto yo que utilicen óxido nítrico con ventilación mecánica convencional. Yo creo que hay unos casos donde no disponen de ventilación de alta frecuencia, pero por lo general se utiliza ya cuando el paciente tiene ventilación de alta frecuencia. Hay que tener cuidados del ventilador, como el adecuado funcionamiento del ventilador mecánico. Por eso es que es muy importante calibrarlo antes de usarlo. El ajuste y comprobación de las alarmas, que ya hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Que hay que ajustarlas posterior a la programación de parámetros y según, ¿verdad? De cómo se vayan cambiando estos. Verificar el patrón respiratorio. Si el paciente no está oscilando por algún motivo, que ya puede ser porque el tubo endotraqueal esté muy adentro y haya alguna intubación selectiva, entonces no va a oscilar de igual. Si hay presencia de secreciones, si hay líquido, agua en el circuito del paciente, o si simple y sencillamente está mal armado el ventilador de alta frecuencia. Ok, hay que tener una adecuada posición del circuito, ya que podríamos tener problemas también con el tubo endotraqueal. Si el circuito está muy estirado, puede provocar retracción del tubo y esto nos puede ocasionar una extubación accidental. Cuidados del paciente con respecto al tubo endotraqueal. Hay que vigilar la presión del neumotaponador. Si estamos utilizando un tubo que tenga un balón neumotaponador, verificar la fijación del tubo endotraqueal y vigilar también que no haya tracción del tubo. Yo digo esto de vigilar la presión del neumotaponador porque hay tubos que no tienen balón, como son los tubos neonatales, que en su mayoría no tienen. Muy importante tener en cuenta la higiene de la vía aérea superior, aspirar la saliva, aspirar secreciones. Y con respecto a este tema, es muy importante la utilización de un sistema de succión cerrada para minimizar la despresurización o el desreclutamiento alveolar. Idealmente que las secreciones sean visibles para saber cómo es su composición, ¿verdad? Si son
muy espesas, si son abundantes, ¿verdad? Que nos pueden dar la impresión de que quizás el paciente pueda tener una infección. Disminución de la vibración, en el momento en que tal vez podamos notar que el paciente no está oscilando adecuadamente, no esté vibrando adecuadamente, que esté estático, puede ser por las situaciones que dije anteriormente o porque haya presencia de secreciones. Y bueno, también para ver cambios gasométricos, una retención de CO2 se puede dar por la presencia de secreciones en la vía aérea. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a este tema?